Hola, hola, buenas noches, muy buenas noches, ¿cómo están? Preparándome para poder compartir con ustedes una vez más la buena lectura, lo que cada noche les invito a compartir. Hemos comenzado en la noche de ayer la lectura de un libro nuevo, nuevo en este espacio obviamente, La Ética de Cristo. El autor es José María Castillo, es un sacerdote español con el que hemos comenzado justamente ayer a compartir escritos. Es un sacerdote con una mirada muy intelectual, obviamente, en la escritura de su libro, pero también muy crítica de la realidad, de la iglesia, de cómo se entendió el mensaje de Cristo, de cómo lo estamos viviendo. Una crítica que propone, no es una crítica destructiva, es una crítica que hace pensar y que propone volver a mirar el Evangelio, volver a poner la atención en Jesús, en su propuesta, y en base a eso, de alguna manera, transformar o modificar lo que sea necesario de la Iglesia, porque la Iglesia pretende ser continuadora de la obra de Cristo. Entonces, tenemos que mirarlo nuevamente, constantemente, para volver a entender bien qué propuso Él. Bueno, ayer justamente lo que comencé a leer de este libro de José María Castillo, La Ética de Cristo, fue el inicio del capítulo 1, donde él hablaba primero de los cambios, de cómo los cambios siempre nos asustan, nos desorientan, nos desconciertan, todo tipo de cambio. Pero bueno, de ahí se iba el Evangelio y decía, Jesús propuso un cambio, justamente. Los cambios rápidos que estamos viviendo en este tiempo no son los únicos de la historia. Ya en tiempos de Jesús, Él viene a proponer un cambio. Y de ahí fue un poco el caminito que empieza a plantear José María Castillo. Y hoy continuamos con este capítulo 1. Y ahí la primera parte que les voy a leer va a comparar un poco lo que ya había empezado a hacer en la parte final de lo que leí ayer. A Juan Bautista como el último eslabón, cuya metodología quiere ser así como el esfuerzo, el sacrificio, la amenaza para que la gente cambie, lo contrasta con Jesús como justamente el iniciador y el centro del Nuevo Testamento. Continúo entonces esta noche leyendo con ustedes La Ética de Cristo de José María Castillo. El entierro y la boda. El cambio que trajo Jesús a esta tierra, a nuestra manera de entender y practicar la religión y la ética en esta vida, es tan fuerte que el propio Jesús lo comparó con las dos cosas más opuestas que hay en el mundo, la muerte y la vida. O dicho con más propiedad, Jesús comparó todo este asunto con los símbolos de la muerte y la vida, el entierro y la boda. Porque en eso, nada menos que en eso, está la diferencia entre Juan Bautista y Jesús. Lo dice el Evangelio de Mateo cuando compara a Juan Bautista con Jesús, utilizando la pequeña y sencilla historia de dos grupos de chiquillos que juegan en la plaza de un pueblo. Uno de los grupos jugaba a representar un entierro cantando lamentaciones, mientras que el otro jugaba a representar una boda tocando una flauta. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 11, versículo 16. Y Jesús explica lo que esto quiere decir. Dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron que tenía un demonio dentro. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, vaya, es un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Mateo 11:19. Jesús compara a Juan Bautista con un entierro, y él se compara a sí mismo con una boda. Porque Juan no comía ni bebía, mientras que Jesús hacía esas cosas hasta el extremo de que había quien lo tenía por comilón y borracho. Juan no disfrutaba la vida, de manera que su vida era muerte. Jesús, por el contrario, disfrutaba la vida, de forma que hasta se le tenía por un vicioso.
La ética de Jesús es la ética de la vida, del gozo y del disfrute de la vida. Jesús no fue un asceta, un monje del desierto, ni fue un penitente que castigaba su cuerpo como sí lo hacía el Bautista. Porque Jesús creía en la vida y quería y quiere que todos vivamos y gocemos de la vida. Lo que pasa es que todo el mundo quiere disfrutar, pero disfrutar él, sobre todo él. Y a muchos les importa poco que los demás lo pasen bien o mal. La ética de Jesús es la ética del gozo de vivir para todos, del gozo compartido por todos, sin excluir a nadie. Y eso es lo que más cuesta asumir y aceptar como proyecto de vida. Porque la ascética más dura, el sacrificio más duro, no es la renuncia, sino la donación. Repito esto, me permito repetirlo, no porque lo ponga 2 veces el autor, pero me parece muy importante para nosotros en este tiempo. La ascética viene de ascesis, que es el esfuerzo, el sacrificio espiritual, la austeridad. La ascética más dura no es la de la renuncia, sino la de la donación. Los cristianos hemos vivido durante 20 siglos la ascética de la renuncia. Está amaneciendo el día luminoso de la donación. El cambio desconcertante. Hoy estamos viviendo un cambio desconcertante, porque todo cambio descoloca y posiblemente también desconcierta. Pero, sobre todo, desconciertan los cambios que modifican nuestras creencias y nuestros valores. Esto es lo que ahora está ocurriendo. Y esto ha traído como consecuencia, entre otras cosas, que las 2 grandes instituciones transmisioneras de creencias y de valores, la religión y la familia, no solo se ven sometidas a una profunda crisis de deterioro, sino que por eso precisamente esas 2 grandes instituciones, religión y familia, han perdido capacidad de transmitir las creencias y los valores que durante siglos han dado sentido a la vida de la gente en nuestra cultura. Como se ha dicho, con toda razón, la familia y la religión, en cuanto a instituciones primordiales de un sistema de organización social basado en ellas, se ven profundamente afectadas por la emergencia de otro sistema, que promueve el desarrollo de organizaciones racionales diseñadas intencionalmente por cada tipo particular de función. Esto es, seguramente, lo que más nos ha descolocado a todos. Por eso nos asusta la descomposición de la familia a la que estamos asistiendo. Baste pensar en la violencia familiar, que llega hasta el asesinato con relativa frecuencia. Y nos asustan los comportamientos de las religiones que desencadenan a veces tanta violencia. Hasta llegar a la inmolación de los terroristas suicidas o a las agresiones que por motivos religiosos se les hacen a quienes no comparten determinadas creencias o incluso ciertas normas de conducta. El fondo del problema está, según parece, en que antiguamente la gente buscaba el sentido de la vida a partir de 2 grandes instituciones, la religión y la familia. Pero ahora estamos viviendo un cambio que consiste en que la relación institucional está siendo sustituida por la relación personal. Lo que le da sentido a la vida de la gente no es la institución a la que cada cual está vinculado, sino las personas con las que se relaciona. Por eso, lo determinante para buscarle sentido a la vida
es cada día menos la relación institucional, religiosa o familiar. Y es cada día más la relación basada en la comunicación emocional, en las que las recompensas derivadas de la misma son la base primordial para que dicha comunicación se mantenga. Al decir esto, estamos hablando de lo que, con razón, se ha denominado la relación pura, que se basa en la comunicación, de manera que entender el punto de vista de la otra persona es lo esencial. Por esto, el matrimonio está en crisis y la pareja está en auge, porque el matrimonio se basa en la relación institucional, mientras que la pareja tiene su razón de ser en la relación personal, es decir, en la comunicación emocional, o dicho de otra manera, en la relación pura. Y por eso mismo, también la religión está en crisis, porque la pertenencia a la religión se ha vivido, hasta ahora por lo menos, como pertenencia a una institución, cosa que hoy mucha gente no acepta y prefiere vivir sus creencias religiosas por la libre, al margen de toda institución. Ahora bien, todo esto es lo que hoy nos desconcierta a nosotros, y es lo mismo que desconcertó a la sociedad galilea y de Judea en tiempos de Jesús. Porque lo desconcertante es que Jesús fue muy crítico, precisamente con las dos mismas instituciones que hoy están en crisis. Jesús fue crítico con la religión, y por eso tuvo tantos y tales conflictos con los dirigentes religiosos, hasta el extremo de que, como bien sabemos, la religión acabó con Jesús y terminó condenándolo a muerte de la peor manera. Como es igualmente cierto que Jesús adoptó una actitud sumamente crítica con el modelo de familia que configuraba el tejido social de aquel tiempo. Me refiero a esa familia patriarcal. Sabemos que Jesús dijo: no piensen que he venido a sembrar la paz en la tierra. No he venido a sembrar paz sino espada, porque he venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Así que los enemigos de uno serán los de su casa. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 34 y 35. Este texto es tan fuerte que ha habido quien se ha preguntado si Jesús no se contradijo consigo mismo por no haber podido cumplir su ética extrema. Y conste que afirmaciones como esta se repiten en los evangelios con fuerza y con insistencia. Lucas capítulo 12, también capítulo 14, se repite aparte del de Mateo que acabo de leer. En definitiva, se trata de que la venida de Jesús y su mensaje sobre el reino de Dios contrastan con los lazos familiares y sociales de aquel entonces. Por eso, cuando un día le dijeron a Jesús que le buscaban su madre y sus hermanos, la respuesta fue sorprendente. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por los que estaban sentados en torno a él, añadió: miren a mi madre y a mis hermanos. Todo el que cumple el designio de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esto lo cuenta Marcos capítulo 3, 31, Mateo 12, 46 y Lucas 8, 19. Está claro, pues, que Jesús antepuso las estructuras comunitarias basadas en las relaciones personales a las estructuras de parentesco basadas en relaciones institucionales. Y es que, en el fondo, es más fácil ser fiel a una institución que a una persona. La relación con la institución se basa en el cumplimiento de las normas institucionales y los deberes que eso lleva consigo. La relación con la persona, sin embargo, se basa en la relación pura, lo que supone y exige claridad, transparencia, sinceridad, donación de sí mismo,
fidelidad sin condiciones y comunicación emocional, que se expresa en afecto, en bondad, en ternura. Una ética para el cambio. En el momento que estamos viviendo, y tal como se ha puesto la vida, mucha gente está pesimista, se siente mal, porque son demasiadas las cosas que efectivamente van mal. Y como he dicho, van mal las dos grandes instituciones, religión y familia, donantes de sentido para el común de los mortales. De ahí que abundan, quizás demasiado, la crítica contra la religión y las censuras o rechazos a la familia. Seguramente, muchas de las críticas contra la religión y contra la familia no están faltas de razón. Con lo cual estoy diciendo que lo criticable tiene que ser criticado y lo cuestionable tiene que ser cuestionado. Por eso la ética que hoy necesitamos tiene que construirse sobre la base de una libertad que sea capaz de cuestionar y criticar tantas cosas que si se hubiera cuestionado y criticado mucho antes, quizás el mundo no estaría como está. Peor que la maldad es la indiferencia, porque la maldad remuerde las conciencias, en tanto que la indiferencia deja a la gente tranquila y pensando que el dolor del mundo, sobre todo el dolor de los más desgraciados, no depende de mí, ni yo le voy a poner remedio. La ética del cambio tiene que ser, por tanto, una ética crítica. Esto ante todo. Por eso la ética de Jesús fue enormemente crítica con tantas cosas que funcionaban mal en su pueblo y en su tiempo. Pero no basta con criticar, porque criticar es censurar, denunciar, rechazar, y con eso solo no vamos a ninguna parte. Además de criticar, hay que construir. Si desmontamos las instituciones donantes de sentido y no hacemos más que eso, nos quedamos con la nada. Pero desde la nada solo es posible el vacío, no el cambio. Jesús criticó lo criticable y en lugar de lo que criticaba puso otra cosa, es decir, ofreció los grandes valores del Evangelio. Es inevitable, es bueno, es incluso necesario el desconcierto en que vivimos, porque sólo así será posible que todos sintamos la sacudida que necesitamos para despertar de esta especie de letargo que es la indiferencia. Y así podremos sumarnos a los muchos testigos que hoy tiene el cambio que anuncia un futuro mejor y un mundo distinto. Pero con tal que al mismo tiempo que desmontamos nos pongamos a construir. No se trata de ser inventores improvisados que se sacan recetas de no se sabe dónde, recetas que luego no sirven para nada. Se trata más bien de sumarse al clamor de los millones de seres humanos que esperan, necesitan y buscan respeto, tolerancia, humanidad, sobre todo humanidad, de manera que a todos se nos haga insoportable el dolor de las víctimas, la humillación de los que van por la vida sin rumbo y sin esperanza. Se trata, en definitiva, de ser sensibles a lo que más anhelamos todos: justicia, paz, esperanza y el gozo feliz de quien puede disfrutar de todo lo bello, lo digno y lo hermoso que Dios, según nuestras creencias, ha puesto en esta tierra para todos. Bueno, hasta aquí la lectura de hoy y hemos concluido el capítulo 1 del libro La Ética de Cristo, escrito por José María Castillo, sacerdote español. Es distinto a lo que venimos leyendo, pero apunta a lo mismo.
De otra manera, con otra metodología, José María Castillo, al igual que José Antonio Pagola, al igual que Dolores Alexandre, al igual que José Luis Carabias, todos los autores que hemos estado leyendo, al igual que el Papa Francisco, todos apuntan a lo mismo. Miremos a Jesús para sacar de Jesús y su propuesta comunitaria, su propuesta que es el reino de Dios, sacar de ahí las líneas y los valores de acción para nuestra vida. El método es distinto porque aquí parte mucho de la realidad, de los cambios, de la mirada social, psicológica, pero apunta a lo mismo que apuntamos con los otros libros. Miremos a Jesús, aprendamos de sus conductas, de sus palabras, de su propuesta, porque desde ahí es donde vamos a poder agarrar aquellos materiales que valen la pena para construir un mundo nuevo. Los valores de Jesús, la propuesta de Jesús, la enseñanza de Jesús, la conducta, o como dice José María Castillo, la ética de Jesús, es la que nos va a permitir transformar. Y también discernir, separar lo que en algún momento fue importante y quizás ahora ya no lo es, y quedarnos con lo verdaderamente importante, lo profundo, lo que no cambia nunca. En el Evangelio de Jesús lo que no cambia nunca es el respeto a la vida humana, la dignidad que todo ser humano tiene, el derecho a ser libre y a ser feliz que todo ser humano tiene. No quedarnos en detalles, sino ir a lo principal. Dios nos ama a todos por la dignidad que Él mismo nos ha dado y cada uno tiene derecho a ser feliz, a ser libre y a vivir en comunidad. No me tiene que importar las elecciones, las cosas que el otro pueda hacer, sino yo poder aprender a respetarlo. Bueno, de esto trata este libro. Si ustedes quieren, vamos a continuar. Fíjense cómo se llama el capítulo 2 de José María Castillo, La humanidad de Dios. Una ética que se fundamenta en Dios. Eso es lo que les propongo empezar a leer mañana. Así que, si les quedó interés, si están un poco como confundidos con la propuesta, pero les llama la atención, les atrae, los espero mañana a seguir compartiendo la buena lectura. Que descansen, Dios los bendiga, ese Dios que nos quiera a todos felices y cada vez más buenos. Hasta mañana.